Mis muy queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros ministeriales, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Hoy yo vengo con un mensaje del cielo a decirte que nunca estás solo. Dios te ve y te cuida. Cualquiera de nosotros ha habido momentos cuando nos sentimos solos. Aparentemente Dios se esconde. Aparentemente como que nos sentimos su presencia. Como que nos sentimos aislados. Pero eso no es cierto. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, hoy antes de cualquier palabra, detengámonos a dar gracias. Demos gracias por lo que ven los ojos y por lo que solo la fe percibe. Por las respuestas que llegaron y por las que aún sufren en silencio. Por la paz en los días de luz y por la fortaleza en los días difíciles. Agradece los detalles, mi hermano y hermana, el aire que entra, la fe que aún late, las puertas que se abrieron, incluso las que se cerraron. Dios sabe lo que nos libró de allí. La presencia de Dios es el regalo más grande. No depende de lo que sintamos, ni de lo que veamos. Está ahí, fiel, constante. Hoy dile de corazón, gracias Señor por todo, porque la gratitud nos abre los ojos para ver que incluso cuando no entendemos, nunca estamos solos. Con este espíritu de gratitud, comencemos nuestro mensaje de hoy. ¿Alguna vez has sentido que nadie te ve? Como si tus oraciones se estrellaron contra el techo y regresaron sin respuesta. Incluso en el silencio más profundo, Dios está más cerca de ti que tu propia respiración. No es solo una frase bonita, es una promesa que te llegará al alma y te demostrará que cada lágrima tuya es visible. Todo clamor silencioso se escucha, incluso aquellos que jamás podría pronunciar. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. Salmo 34:15. Estas palabras no fueron escritas para personas perfectas que nunca sintieron dolor. Fueron escritas para ti, que conoces el peso de las largas noches sin dormir. Cuando la ansiedad te aprieta el pecho y las lágrimas caen sobre la almohada donde nadie puede ver. No eres débil por sentirte así. De hecho, es en estos momentos de fragilidad que estás más cerca del corazón de Dios. Piensa en Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, quien tras una gran victoria espiritual se escondió bajo un árbol pidiendo morir, diciendo, bástate Señor, quítame la vida. O en David, el hombre conforme al corazón de Dios que clamó, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? Es terrible las veces que yo también he sentido como David que Dios ha ocultado su rostro de mí. Pero yo sé que eso no es así, porque yo he leído las Escrituras y sé que esto es normal, aún con los hombres de Dios que están muy cerca de Dios. Estos hombres no eran diferentes a ti o a mí. Conocieron el dolor del aislamiento emocional y espiritual, la sensación de que Dios estaba distante cuando más lo necesitaban. Pero aquí está la verdad que lo cambiará todo. Salmo 34:18. El Señor, aleluya, está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no se aleja cuando estás quebrantado, se acerca. Tus lágrimas no son señales de debilidad ante Él, sino invitaciones para que Él se acerque aún más a ti. Tú cuentas mis andanzas, guardas mis lágrimas en tu redoma, pues están en tu libro, Salmo 56:8. Oh, cada gota que brota de tu rostro, la guarda quien te ama incondicional y eternamente. ¿Alguna vez has sentido que nadie te ve, como si tus oraciones se estrellaran contra el techo y regresaran sin respuesta, cayendo al suelo como hojas secas que nadie se molesta en barrer? ¿Alguna vez te has quedado despierto de madrugada, mirando fijamente a la oscuridad, sintiendo que incluso Dios te ha dado la espalda? Incluso en el silencio más profundo y desesperado, cuando parece que el mundo entero conspira contra tu paz, Dios está más cerca de ti que tu propio aliento. Esto no es sola una hermosa frase que dicen los pastores para consolar corazones heridos. Es una promesa que te atravesará el alma como un rayo de luz, mostrando que cada lágrima tuya es visible. Todo clamor silencioso se escucha
incluso aquellos que jamás pudiste expresar, porque el dolor era inmenso. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos atentos a su clamor. Estas palabras no fueron escritas para personas perfectas que nunca han probado el amargo sabor de la soledad. Fueron escritas para ti, que conoces el peso de las largas noches sin dormir y te revuelve de un lado a otro, mientras tu mente dispara pensamientos que duelen más que cualquier herida física. Para ti que conoces la ansiedad que te aprieta el pecho, como un puño cerrado que te quita el aliento y te hace latir el corazón de forma irregular. Para ti que dejas tus lágrimas, dejas que tus lágrimas fluyan sobre la almohada donde nadie te ve, porque durante el día necesitas ser fuerte, sonreír, fingir que todo está bien. No eres débil por sentirse así, no eres menos cristiano por pasar por esto. No eres menos amado por Dios porque tu fe a veces flaquee como una vela al viento. De hecho, es precisamente en esos momentos de fragilidad, cuando te sientes como un trozo de cristal que cualquier toque podría romperse aún más, que estás más cerca del corazón de Dios. Aleluya. Porque a Dios no le impresiona nuestra falsa fuerza. A Dios le conmueve nuestra verdadera vulnerabilidad. Pensemos en Elías, uno de los grandes profetas de Israel, un hombre que hizo descender fuego del cielo y le cerró. Durante 3 años y medio cerró el cielo. Tras una de las mayores victorias espirituales de la historia, se encendió, se escondió bajo un árbol pidiendo morir, diciendo, como dije anterior, bástame, Señor, quítame la dita, pues no soy mejor que lo de mis padres. Imaginen el dolor de este hombre. Acababa de ver a Dios obrar milagros a través de él, pero allí estaba destrozado, exhausto, con ganas de renunciar a todo. O piensa en David, el hombre conforme al corazón de Dios. El salmista, el rey guerrero que lloró con una angustia que trasciende los siglos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo ocultarás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo debo luchar con mis pensamientos día tras día? Tener tristeza en mi corazón. Salmo 13, 1 al 2. Estos hombres no eran diferentes a ti. Conocieron el dolor del aislamiento emocional que te hace sentir como si gritaras en un pozo sin fondo. Conocieron la soledad espiritual que te hace cuestionar si Dios realmente existe, si realmente tú le importas, si tus oraciones llegan a alguna parte o simplemente se pierden en el vacío. Ellos sabían lo que era sentir que Dios estaba lejos, justo cuando más lo necesitaban, como si se hubiera ido a un lugar donde nuestros llantos no llegan. Pero aquí está la verdad que lo cambiará todo, que transformará tu perspectiva por completo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Léelo de nuevo, deja que cada palabra entre en tu pecho. Dios no se aleja cuando estás quebrantado, no se va cuando estás destrozado. Él se acerca. Tus lágrimas no son signos de debilidad ante él, sino invitaciones sagradas para que se acerque aún más. Tú cuentas mis andanzas. Pon mis lágrimas en tu frasco o en tu redoma, no están en tu libro. Salmo 118. Piensa en esto. Dios no solo ve tus lágrimas, las guarda. Cada gota que fluye de tu rostro es cuidadosamente guardada por quien te ama, con un amor que nunca terminará, nunca cambiará, nunca disminuirá. Tus lágrimas son tan preciosas para que las guarde en un recipiente como si fueran perlas líquidas de inestimable valor. Como dijo C.S. Lewis, lo he dicho una y otra vez más, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo, y quizás hoy, en este preciso momento, este grito de amor no sea para condenarte, sino para recordarte que incluso el valle más oscuro puede convertirse en el lugar donde escucharás la voz de Dios con mayor claridad. La pregunta no es si Dios está presente, siempre lo es, incluso cuando tu corazón grita lo contrario. La cuestión es que a veces nuestro dolor es tan fuerte, tan ensordecedor, que no podemos oír su voz susurrando palabras de amor en nuestro corazón destrozado. Es como cuando llevas tanto tiempo en una habitación oscura que olvidas que existe la luz. Pero entonces alguien abre una rendija en la cortina, y te das cuenta de que el sol estuvo ahí todo el tiempo intentando entrar. Es como la luz del sol abriéndose paso entre nubes que ni siquiera sabía que existían.
iluminando rincones de tu vida de manera que solo notarás cuando mires atrás y veas cómo Dios obraba, incluso cuando todo parecía perdido. Señor, me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Distingues mi andar y mi acostarme. Conoces todos mis caminos, dijo David en el Salmo 139, versos 1 y 3. Dios no necesita esperar a que encuentres las palabras adecuadas para orar. Él no se impacienta cuando tartamudeas, intentando explicar un dolor sin nombre. Él conoce tu corazón incluso antes de que abras la boca, incluso antes de que sepas lo que sientes. Cuando estás ahí en medio de la noche, con esa opresión en el pecho que ni siquiera puedes explicarte, con esa angustia que parece más grande de lo que tu cuerpo puede soportar, Él ya sabe exactamente lo que siente. Yo sé que, mis queridos hermanos, no todos ustedes están en esta situación, pero siempre hay alguien que se conecte. Por lo tanto, aunque nosotros oímos esto, tenemos también mucho amor por esas personas y oramos por ellos, porque también a nosotros de repente nos llega el turno. Dios conoce cada latido irregular de tu corazón, cada suspiro interrumpido por el dolor, cada momento en que quisiste rendirte, pero seguiste respirando. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Imaginas esto por un momento, mientras luchas por formar una oración con sentido, mientras tus palabras se mezclan con lágrimas y salen de tu boca entrecortadas. El Espíritu mismo está ahí, traduciendo cada suspiro, cada lágrima, cada movimiento de tu corazón quebrantado para Dios. Él toma tu dolor crudo y sin palabras y lo transforma en un lenguaje que el Padre entiende perfectamente. Nunca estás solo, ni siquiera en tus momentos más tranquilos, ni siquiera cuando sientes que tu voz se pierde en el vacío. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu? ¿A dónde puedo huir de tu presencia? Dijo David, si subo a los cielos, allí estás. Si me acuesto en las profundidades, allí estás. Si me levanto en las aguas del alba, si me poso al otro lado del mar, incluso allí me guiará tu mano. Tu diestra me sostendrá. Maravillosas promesas, ¿verdad? Hay momentos en que Dios obra tan sutilmente en nuestra vida que es como respirar. No te das cuenta hasta que te detienes y prestas atención al milagro de seguir vivo, de tener aún fuerzas para continuar cuando todo dentro de ti quería detenerse. Dios está en la inexplicable fuerza que encuentras para levantarte de la cama cuando todo dentro de ti quiere esconderse del mundo para siempre. Esta es la palabra de un amigo que llega en el momento justo adecuado, como si Dios le hubiera susurrado al oído justo lo que tú necesitabas oír. Él está en el atardecer que de repente te hace recordar que aún hay belleza en el mundo, que aún hay razones para sonreír, que aún hay esperanza escondida en los colores del cielo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. Pensamientos son más importantes que los tuyos. Isaías 55, 8 al 9. Óyeme, Dios obra de maneras invisibles, tejiendo una hermosa historia con los hilos rotos de tu vida, transformando tu dolor en propósito, tus lágrimas en semillas de esperanza que brotarán en el momento oportuno. Dios no es sordo a tus lágrimas ni ciego a tu sufrimiento. A lo largo de la historia se ha revelado como alguien que va donde nadie más ve, que oye lo que nadie más oye. Pensemos en Agar, una esclava egipcia, que huyó embarazada al desierto, rechazada, humillada, sin ningún lugar a donde ir. Allí sola, sedienta y asustada, encontró a Dios junto a un manantial. ¿Y sabes cómo lo llamó? Tú eres el Dios que me ve. Aleluya. Tú eres el Dios que me ve. Thank you, Father God. Génesis 16:13. Tú eres el Dios que me ve. Un buen título para un mensaje, Padre Santo. Permíteme predicar algún día. Imagina su sorpresa al descubrir que el Dios del universo prestaba atención a una esclava rechazada, que conocía su nombre, conocía su dolor, veía sus lágrimas en medio de la nada. O piensa en Ana, una mujer que lloraba todos los años en el templo porque no podía tener hijos. Oró con tanta intensidad, con el corazón tan roto, que sus lágrimas corrieron y sus labios se movieron en silencio y el sacerdote pensó que estaba borracha. Pero Dios veía cada lágrima, escuchaba cada súplica silenciosa. Así como el tiempo, Ana quedó embarazada
y vio a luz un hijo. Ella lo llamó Samuel diciendo porque lo pedía al Señor. Quiero decirte algo, mi querido y querida, tu Samuel viene y no tiene que ser un niño. Puede ser tu trabajo, puede ser tu ayuda, puede ser tu sanidad, puede ser tu milagro. Wow. 1 Samuel 1:20. Años de dolor, años de oraciones aparentemente sin respuesta, y entonces Dios respondió de una manera que cambió no solo la vida de Ana, sino toda la historia de Israel. Y David cuántas veces clamó desde lo más profundo de su alma, desde lo más profundo clamó a ti, Señor. Escucha mi voz, que tus oídos estén atentos a mi clamor de misericordia. Salmo 131. Él sabía lo que era gritar desde el fondo del abismo. Que querido, has estado en el fondo del abismo. Yo he estado en el fondo del abismo, pero en el fondo del abismo, allí yo sentí las manos del Señor acariciando mis lágrimas, porque yo he estado ahí. Aleluya. Y no es un ser humano. Y mientras más cerca estás de Dios, más injusta es la vida contigo y más bravo es el diablo contigo. Pero cuando el dolor es tan profundo, parece que te traga la tierra. Pero incluso desde allí, desde lo más profundo, Dios escuchaba. Es el volumen de tu oración lo que conmueve el corazón de Dios. La sinceridad con la que abres tu alma ante Dios. Puedes susurrar una oración de 3 palabras en medio de una multitud, y Dios la oirá, como si fuera el único sonido del universo. Aleluya. Oh, santo el Señor. Santo el Señor. Como si fuera. Wow. Santo el Señor. Santo el Señor. Wow. Hay momentos en que Dios obra tan sutilmente en nuestra vida que es como respirar. No te das cuenta hasta que te detienes y prestas atención al milagro de seguir vivo, de tener aún fuerza para continuar cuando todo dentro de ti quería detenerse. Él está en la inexplicable fuerza que encuentra para levantarte de la cama cuando todo dentro de ti quiere esconderse del mundo para siempre. Él está en la palabra de un amigo que llega en un momento justo, como si Dios le hubiera susurrado al oído justo lo que necesitabas oír. Él está en el atardecer que de repente te hace recordar que aún hay belleza en el mundo, que aún hay razones para sonreír, que aún hay esperanza escondida en los colores del cielo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Recuerda que Dios obra de maneras invisibles, tejiendo una hermosa historia con los hilos rotos de tu vida, transformando tu dolor en propósito, tus lágrimas en semillas de esperanza que brotarán en el momento oportuno. Dios no es sordo a tus lágrimas, ni ciego a tus sufrimientos. A lo largo de la historia se ha revelado como alguien que ve donde nadie ve, donde nadie más ve, que oye lo que nadie más oye. Y otra vez volvemos a lo que dije antes. Pensemos en Agar, una esclava egipcia que huyó embarazada al desierto, rechazada, humillada, sin ningún lugar a donde ir. Allí sola, sedienta y asustada, encontró a Dios junto a un manantial. ¿Y sabes cómo lo llamó? Tú eres el Dios que me ve. Wow, como dijo ahorita, yo quiero, aleluya, ese título para un mensaje. Imagina su sorpresa al descubrir que el Dios del universo prestaba atención a una esclava rechazada que conocía su nombre, conocía su dolor, veía sus lágrimas en medio de la nada. O piensa en Ana, una mujer que lloraba todos los años en el templo porque no podía tener hijos. Oró con tanta intensidad que con el corazón tan roto que sus lágrimas corrieron y sus labios se movieron. Silencio, y el sacerdote pensó que estaba borracho. Pero Dios veía cada lágrima, escuchaba cada súplica silenciosa. Así, con el tiempo, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo. Querido y querida, no te preocupes si yo estoy repitiendo algunas cosas. Es porque son muy importantes. Aleluya. Ella lo llamó Samuel diciendo, porque lo pedía al Señor. 1 Samuel 1:20. Años de dolor, años de oraciones aparentemente sin respuesta. Y entonces Dios respondió de una manera que cambió no solo la vida de Ana, sino toda la historia de Israel. Y David cuántas veces clamó desde lo más profundo de su alma. Desde lo más profundo clamó a ti, Señor. Escucha mi voz, que tus oídos estén atentos a mi clamor de misericordia. David sabía lo que era gritar desde el fondo del abismo. Cuando el dolor es tan profundo parece que te traga la tierra, pero incluso desde allí, desde lo más profundo, Dios se escuchaba. Es el volumen de tu oración lo que conmueve el corazón de Dios. Es la sinceridad con la que abres tu alma ante Él. Puedes susurrar una oración de 3 palabras en medio de una multitud y Dios la oirá como si fuera el único sonido del universo. Puedes gritar solo en tu habitación o puedes llorar en silencio y cada gemido llegará
al trono de la gracia con incienso precioso. El sacrificio, Dios, es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Tú, Dios, no despreciarás. Salmo 51, 17. Ninguna lágrima, escucha esto, se desperdicia en la presencia de Dios. Querido hermano y querida hermana, cada una tiene un propósito. Ninguna se pierde. Cada una habla un idioma que entiende a la perfección. Tus lágrimas no son señal de que Dios te haya olvidado. Son señales de que aún crees que Él puede hacer algo. Que tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza machacado. Pero ¿qué pasa cuando el silencio de Dios parece ensordecedor? Cuando lloras y los cielos parecen de bronce cerrados a tus súplicas. El silencio de Dios no significa que se haya ido de vacaciones, o significa que esté demasiado ocupado con problemas más grandes que los tuyos. A veces con problemas más grandes que los tuyos. A veces estás trabajando tras bastidores en tu vida, moviendo piezas en un tablero que no puedes ver, alineando las circunstancias de tal manera que te hará mirar atrás y susurrar. Ahora lo entiendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Cuando estás en medio de la tormenta, solo ves la lluvia golpeándote la cara y el viento intentando derribarte, pero Dios ve la tormenta desde arriba, sabiendo exactamente cuándo pasará y qué crecerá en la tierra húmeda que deja atrás. Dios nos susurra en nuestros pensamientos. Aleluya. Wow. Nos habla a través de la conciencia cuando estamos tranquilos, pero es en el dolor que su voz resuena con más fuerza. No porque le guste vernos sufrir, sino porque es en el dolor que finalmente dejamos de hacer suficiente ruido para escucharlo. Wow, poderoso. Es cuando nuestras propias fuerzas se agotan que descubrimos que Él siempre estuvo ahí, sosteniendo lo que creíamos sostener. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. ¿Te acuerdas de ese cántico que alguien escribió? Poderoso, aleluya. C.S. Lewis escribió: no es que Dios hable menos cuando estamos felices, sino que estamos menos dispuestos a escuchar. El dolor insiste en ser escuchado. Quizás por eso, en momentos en que el cielo parece silencioso, Dios habla con mayor profundidad, no con un sonido que entra por los oídos, sino con una presencia que moldea el corazón. David oró: esperé pacientemente al Señor. Él se volvió hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo resbaladizo del lodo y el fango. Puso mis pies sobre una roca y me dio un punto de apoyo firme. Fíjense en la primera palabra. David no lo pronunció. Grité hasta que Dios lo oyó y me respondió. No, dijo que esperó pacientemente y Dios se inclinó. Imagina eso, el creador del universo inclinándose para escuchar a un rosario o para escucharte a ti. Entonces esperar no es un castigo, es una preparación. Es Dios moldeando en ti y en mí la fe y el carácter que necesitarás para recibir todo lo que el cielo ha preparado para ti. Es como una semilla en la tierra oscura que parece muerta por fuera, pero está llena de vida por dentro, echando raíces fuertes antes de emerger. Puede que no veas lo que está sucediendo, pero hay vida latiendo en la oscuridad. Hay crecimiento en silencio, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Una de mis escrituras poderosas en Jeremías 29:11. Tengo planes de bienestar y no de calamidad, para darles esperanza y un futuro. ¡Wow! Un futuro para ti, querido amigo y querida amiga, hermano y hermana. Dios no planea tu destrucción. Él está planeando tu restauración. No está llamando tu fracaso. Está orquestando tu gran triunfo. Y viene. Aleluya. ¿Por qué no apunto a hacerle un comentario? Mi triunfo viene. Y dilo en esta forma: algo se está cocinando en el horno de Dios, porque ya huele. Y yo lo siento aún en relación a lo que está pasando con mi esposa. Algo se está cocinando, su salud se está cocinando. Aleluya. La catedral de Jesús se está cocinando. Huele a triunfo. A veces lo que parece una demora es Dios protegiéndote de recibir algo antes de estar listo, o impidiéndote perder algo que quiere darte en el momento oportuno. Y sabemos que todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Incluso este dolor que sientes ahora, esta sensación de abandono, este silencio que duele más que cualquier herida,
todo está siendo tejido por manos expertas para formar un tapiz. Solo podrás verlo cuando esté listo. Por ahora solo se ven los nudos y los hilos sueltos desde atrás. Pero Dios ve la obra de arte formándose ante ti. La espera está moldeando en ti una dependencia de Dios que nunca tendrías si todo fuera fácil. Está construyendo una intimidad con Él que solo nace en el silencio compartido, cuando aprendes a confiar no en lo que ves, sino en quien conoces. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Tu fe se purifica como el oro en el fuego, y lo que quedará es algo que ni el dolor más profundo podrá arrebatarte. Hay momentos en que el dolor es tan grande que se traga todas las palabras. Cuando estás de rodillas con ganas de orar, pero sientes que tu lengua se ha convertido en piedra. Cuando lo que sientes es más grande de lo que cualquier vocabulario puede expresar. En estos momentos, recuerda que Dios no necesita discursos elocuentes. Espera que encuentres las palabras perfectas para finalmente prestarle atención. A veces la oración más poderosa que puedes hacer está. Tienes solo 3 palabras. Dios, tienes estas palabras. Dios, ayúdame. 2 palabras. Dios, ayúdame. Eso es todo. No necesitas explicarle lo que pasa. Él ya lo sabe. No necesitas describir tu dolor. Él estuvo presente cuando nació. Dios, ayúdame. Es una oración completa, una entrega total, un reconocimiento de que ha llegado el límite de tu capacidad. Necesitas algo más grande que tú. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Mira qué sencillo es. No se trata de escribirme una carta formal en un día difícil. Se trata de encontrar las palabras adecuadas para que puedas responder. Se trata de llamarme un llanto, un susurro, un gemido, es lo que Dios te está diciendo. Cualquier cosa que salga de tu corazón, te dice Dios roto, es suficiente para mí. Dios te dice, tus lágrimas son oraciones que caen directamente a mi corazón. Cuando no puedas hablar, dice tu Padre Celestial, llora. Yo te escucho y yo estoy contigo. Ahora, cuando no puedes llorar, solo respira en su presencia. Como decía David en el Salmo 55:4. Mi corazón está angustiado, el terror de la muerte me ha acosado. David sabía lo que era no tener palabras para expresar lo que sentía y aún así le llevó su oración a Dios. Porque Dios no necesita explicaciones, necesita tu presencia, por muy rota que ésta sea. C.S. Lewis escribió, la oración en esencia no es una máquina que olvida lo que queremos sin un encuentro con Dios. Y a veces la oración más verdadera es aquella en la que simplemente nos presentamos ante Él sin palabras, pero con el corazón abierto. Por eso incluso el silencio cuando se hace en la presencia de Dios es oración viva. Los salmos son el manual de oración para corazones quebrantados. Cuando no sepas qué decir, toma la Biblia y deja que David ore por ti. Es lo que yo hago con los salmos. Como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a encontrarme con Dios? Hoy el Salmo 42, verso 1 y 2. Que estas palabras salgan de tu boca como si fueran tuyas, porque lo son. El dolor que David sintió hace 3000 años es el mismo que tú sientes hoy. Cuando incluso eso te resulte demasiado, cuando ni siquiera sepas leer, recuerda esta promesa que cambiará tu perspectiva de la oración para siempre. De la misma manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo toma tu dolor mudo y lo transforma en un lenguaje celestial que conmueve el corazón del Padre. Con compasión, no estás orando solo, hermano. Hay alguien dentro de ti que conoce las palabras que no encuentras y que traduce cada suspiro en súplicas que llegan directamente al trono de la gracia. Espíritu Santo, quien nunca te dejaría, como Jesús nos prometió. Sus oraciones sin palabras llegan al cielo como sinfonías perfectamente orquestadas. Ahora, en medio de tu dolor, quiero que hagas algo conmigo. Aunque tu fe se tambalee, aunque lo dudes todo, quiero que declares estas verdades sobre tu vida. Puede ser en voz alta, puede ser susurro, puede ser solo en tu corazón, pero declara que Dios me ve. Te ve ahora exactamente donde estás, no después de que te recuperes, no cuando estés mejor. Ahora los ojos del Señor están en todas partes, mirando a los malos y a los buenos. Proverbios 15:3. Dios me escucha
cada palabra entrecortada, cada oración balbuceada, cada llanto silencioso. Este pobre hombre clamó y el Señor lo escuchó, salvó de todos sus problemas. Salmo 34:6. Dios me ama no por lo que haces, sino por quien eres, no porque lo merezcas, sino porque eligió amarte antes de que tú existieras, antes de que te formara en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te aparté. Jeremías 1:5. Incluso si no sientes esto ahora, incluso si todo dentro de ti grita lo contrario, declara estas verdades, porque la verdad no cambia en función de lo que sientes. Dios no se vuelve menos real porque estés pasando por un momento difícil. Déjame contarte sobre María, una mujer que pasó 2 años sin poder salir de su casa debido a la depresión. Había días en que la única oración que podía hacer era Jesús, repetido como un susurro desesperado. Pensó que Dios la había olvidado, que sus oraciones no llegaban a ninguna parte. Pero Dios estaba trabajando, moviendo personas, alineando circunstancias. En el momento más oscuro, una amiga que no había visto en años llamó a su puerta. Esta amiga la llevó a un tratamiento que le cambió la vida. Hoy María trabaja ayudando a otras personas que pasan por el mismo dolor que ella pasó. La oración de una sola palabra. Jesús movió cielo y tierra. O piensa en no sé que pasó años en prisión por un crimen que nunca cometió. Allí en la oscuridad, traicionado por sus hermanos, olvidado por el copero, pudo haberse dado por vencido con Dios. Pero el Señor estaba con Moisés. Génesis 39:21. Incluso en la prisión, incluso en el abandono, Dios estaba tejiendo una historia de redención que salvaría a toda una nación de la hambruna. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía rechazo era posicionamiento. La persona justa puede tener muchos problemas, pero el Señor lo libra de todos ellos. Salmo 34:19. Fíjate que no dice que el justo nunca tiene problemas. Dice que tiene muchos problemas, pero el Señor lo libra de todos ellos, todos. Ni uno es olvidado. Ni uno pasa desapercibido. Ahora quiero hacer una invitación en tu corazón. Deja de llevar este peso solo. Deja de fingir que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Dios nos impresiona con tu falsa fuerza. Él está enamorado de tu verdadera vulnerabilidad. Entrégale tu ansiedad que te roba tu sueño. Entrégale tu soledad que duele más que cualquier herida física. Entrégale tus miedos del futuro, tus preocupaciones del presente, tus heridas del pasado. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti. 1 Pedro 5. Hermanos y hermanas, unámonos en oración a nuestro Dios misericordioso y amoroso. Él está aquí escuchando cada palabra y conociendo cada necesidad. Cierra tus ojos sobre tu corazón y ora conmigo en fe. Oremos. Padre eterno, mi corazón flaquea bajo el peso que llevo. Mi respiración me falla a veces. Mi fuerza se desvanece. Mis palabras se pierden en suspiros silenciosos. No puedo esconderte lo que trato de esconder de los hombres. Estoy débil, quebrantado y mi esperanza parece un hilo delgado a punto de romperse. Pero tú, Señor, no desprecias el clamor de los afligidos. Tus oídos, aleluya, no cierra tu rostro. Y no se aparta cuando pasa a mi lado sin mirarme. Wow, cuando el mundo pasa sin mirarme, tú no te apartas de mí. Tus ojos se fijan en mí con amor inmutable. Mi nombre está grabado en las palmas de tus manos. Y estas manos que sostienen el universo son las mismas que fueron heridas por mí. Incluso cuando mi corazón no siente, yo creo incluso. Cuando mis oídos no oyen, confío porque sé que eres más fiel que mis emociones, más constante que mis dudas, más sólido que mi miedo. Señor, ame como el monte de Sión inquebrantable. Enraizado no en la fuerza que tengo, sino en la roca que eres tú. Que yo aprenda a esperar en ti, no como alguien que espera la oportunidad, sino como alguien que sabe que el amanecer ya ha sido decretado por tu decreto eterno. Dame la gracia de ver que este dolor es solo un capítulo, no el final de la historia. Esa sombra no es ausencia, sino el contorno de tu presencia. Ese silencio no es abandono, sino invitación a confiar. Y cuando la noche parezca interminable, susurra mi corazón que tu misericordia vendrá con el amanecer. Sosténme, Señor, hasta que mis pies estén firmes de nuevo. Que un día, mirando hacia atrás, vea que incluso en los valles más oscuros tu mano nunca me soltó. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano, esta meditación ha sido aparentemente, quizás no se aplica a todos nosotros, pero en algún momento u otro podemos pasar por situaciones semejantes a estas. Pero para aquellas personas
que están pasando por situaciones sobre ellas. Yo oro por ellas ahora. Y yo pido que su espíritu humano se abra para la intervención del cielo. Y yo pido que la fe y la esperanza le regrese. Yo también reprendo cualquier demonio que ha sido asignado por el infierno para hacerlos infelices, para quitarles el sueño, para quitarles la paz, para darle a entender que la situación tuya a nadie le interese. Es una mentira. Si no hubiera un ser humano que no le interese, está el cielo. A Dios le interesa, a Jesús le interesa, al Espíritu Santo le interesa. Por lo tanto, yo pido en este momento que cada persona enferma sea sanada, que cada persona caída se levante en fe, que cada persona triste reciba el gozo del Señor, y que la gloria de Dios se manifieste a favor de cada uno de mis amigos, de mis hermanos y de mis hijos, que fielmente son parte de la comunidad Vida Abundante, una comunidad de hermanos, de hijos de Dios que tenemos necesidades y que sabemos que juntamente vamos a orar los unos por los otros para que veamos la gloria de Dios. Yo te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Los bendigo y los amo. Me despido de ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Chao.